En algún rincón rural de España, un hombre de mediana edad llamado Héctor sale de una ferretería llevando una mesa que ha comprado para su esposa, Clara. Al llegar a casa, se da cuenta de que algunas cosas se han caído del auto durante el trayecto. Llama a Clara, pero ella no responde. Ya en el jardín, le muestra la mesa y le dice que subirá a descansar un rato. Se recuesta, pero el sueño no llega. Inquieto, toma los binoculares para observar el entorno. Un timbrazo lo interrumpe. Pide a Clara que conteste, pero no logra hacerse entender, así que baja él mismo. Al descolgar, solo escucha silencio al otro lado. Cuelga. Al devolver la llamada, una grabación automática le informa que está marcando a un terminal restringido. Sobresaltado por el ruido de la puerta, deja caer el teléfono justo cuando Clara entra. Le comenta que alguien llamó, aunque nadie más debería tener su número. Luego de algunas bromas en el sofá, se da cuenta de que la llamada seguía activa, así que coloca el auricular en su base. Después, Clara termina de armar la mesa, pero Héctor duda que pueda pasarla por la puerta. Se recuesta en una silla de playa mientras vuelve a mirar a través de los binoculares. Da la impresión de que se han mudado a ese hogar apartado en busca de tranquilidad. Sin embargo, esa calma empieza a resultarle sofocante. La forma en que usa los binoculares deja entrever una inclinación por observar a escondidas. Parece que mudarse tan lejos fue una mala idea, no hay vecinos cercanos para espiar. Aún así, insiste en revisar cada rincón con la esperanza de encontrar algo que despierte su interés. Clara le pide que compre pollo al horno para la cena, pero él se niega a salir de nuevo. Le dice que irá solo si ella logra pasar la mesa por la puerta. De repente, Héctor ve movimiento entre los arbustos. Se lo comenta a Clara, pero ella, al mirar con los binoculares, no ve nada. Al regresar al interior, él vuelve a vigilar y divisa a una mujer junto a un árbol, quitándose una blusa blanca. Clara regresa y le informa que la mesa no entra, así que irá ella misma por el pollo. Se pone un abrigo rojo, lo besa y se marcha. Apenas se va, Héctor, intrigado, decide salir en busca de la mujer que vio. Mientras camina por la carretera, se topa con una bicicleta tirada y un tacho de basura volcado. Adentrándose en el bosque, encuentra a la mujer inconsciente y sin ropa. Al acercarse, alguien aparece de repente y lo hiere en el brazo con unas tijeras. Héctor huye de inmediato y se esconde tras un árbol. Cuando se asoma para ver, descubre a un sujeto con la cabeza vendada y una chaqueta hecha jirones, imitándolo al usar las manos como si tuviera binoculares. Aunque nada lo obligaba a seguir explorando, su instinto curioso lo llevó hasta allí. Al encontrar a la mujer en ese estado, comprende que ha cruzado un límite peligroso, pero aún así siente el impulso de ayudarla. Su costumbre de observar en silencio lo hace quedarse más de la cuenta, aprovechando para contemplarla. Aunque Héctor no es un pervertido consumado, los pensamientos más oscuros cruzan por su mente al ver a la mujer inconsciente. Sin embargo, su imaginación se interrumpe bruscamente cuando el agresor aparece de pronto y lo obliga a correr por su vida. Héctor huye desesperado, escala una cerca y cae al otro lado, perdiendo el conocimiento por el impacto. Al recobrar el sentido, se tambalea hasta una casa cercana y golpea la puerta, pero nadie responde. Escucha una radio encendida en el interior, así que, en su desesperación, rompe una ventana y entra. Recorre el lugar hasta dar con una clínica improvisada donde encuentra un botiquín. Se venda la herida del brazo como puede y sigue explorando hasta encontrar un laboratorio. Allí, da con un walkie-talkie y trata de contactar con alguien. Una voz masculina responde. Héctor le cuenta que se metió a la casa porque lo persigue un hombre que intenta hacerle daño. De pronto, un fuerte estruendo lo sobresalta, pero el hombre le asegura que es solo un trueno. Le recomienda no moverse y esperar ahí, pues él está en otro edificio del terreno. Enseguida, el hombre le pregunta si el sujeto que lo sigue lleva una venda rosada. Afirma haberlo visto saltar la cerca a través de las cámaras. Intenta llamar a la policía, pero dice que no logra comunicarse con el exterior. Entonces le pide a Héctor que vaya hacia el silo en el borde del terreno, asegurándole que ahí estará más seguro. Con la amenaza acercándose y sin forma de pedir ayuda, Héctor no tiene más remedio que confiar ciegamente en la voz del walkie-talkie. Sabe que si corre a casa, podría poner en peligro a Clara. Así que obedece y sigue el sendero iluminado, pero el hombre lo alerta de que ha perdido la imagen porque el perseguidor ha descubierto el camino. Héctor echa a correr, pero pronto se queda sin aliento. Le pide al hombre que apague las luces para no ser visto. Justo en ese momento, escucha un coche llegar. El hombre sale del silo y le grita que el atacante está muy cerca. Héctor corre con lo último que le queda y se refugia dentro del edificio. Una vez adentro, el hombre intenta calmarlo. Héctor, desconcertado, pregunta qué es esa máquina extraña que ve, pero no obtiene respuesta. El hombre, que parece ser un científico, le informa que no hay cerraduras en el lugar y le indica que se esconda dentro de un tanque grande lleno de un líquido blanco. Promete entrar con él una vez cierre la compuerta. Pero cuando el encapuchado se asoma por la ventana, Héctor decide meterse sin esperar. El científico, en cambio, no entra. La compuerta baja, sellando el tanque. Una luz intensa lo envuelve por completo y, en cuestión de segundos, se abre la compuerta. Héctor sale confundido y perplejo al notar que afuera ya es de día.
Para él solo han pasado unos instantes. Aún más desconcertante es que el hombre ya no lo reconoce. Toma los binoculares, y al mirar hacia su casa, ve a sí mismo llegando de la ferretería. Se deja caer al suelo, incapaz de asimilar lo que está viendo. El científico observa por los binoculares y confirma lo impensado: Héctor ha viajado en el tiempo. Todo indica que el científico lo engañó para usarlo como sujeto de prueba. Su reticencia a entrar en el tanque revela sus dudas respecto a la seguridad del experimento. Al final, Héctor ha caído en un juego peligroso donde el tiempo ya no sigue reglas lógicas, y su destino está a punto de enredarse aún más. Antes de que Héctor entre al tanque, algo dentro de él le gritó que el científico lo estaba engañando. Pero el miedo superó a la razón, y el pánico que le generó el hombre vendado lo empujó directo hacia la máquina. Al salir, confundido, decide volver a su casa y contactar a la policía, pero el científico lo detiene. Con voz firme, le señala que eso no será posible, él ya está ahí. Luego le dice que la fecha es 16 de septiembre, la misma noche en que, según Héctor, entró al tanque. Eso solo puede significar una cosa: ha viajado unas horas hacia atrás. Para evitar que cruce caminos con su otro yo, el científico le recomienda que permanezca dentro de la casa hasta que el primero entre al tanque. Héctor se resiste a creer que ese otro hombre, de espaldas, dentro de su casa, sea también él. El científico toma papel y bolígrafo y, con unos trazos simples, le explica que ahora es Héctor 2, porque retrocedió 1 hora y media en el tiempo. Antes de marcharse al silo para reajustar la máquina, le pide que no revele a nadie lo ocurrido. Él, después de todo, ni siquiera debería estar en el laboratorio. Cuando el científico se va, Héctor toma el teléfono y marca a su casa. Al oír su propia voz al otro lado de la línea, guarda silencio y cuelga. Poco después, el científico regresa tras oír el timbre telefónico. Lo reprende por la llamada, pero se tranquiliza al saber que Héctor recuerda haberla recibido justo antes de entrar al tanque. El vínculo de confianza entre ambos ya está roto. Héctor no puede aceptar todo lo que ha visto ni mucho menos obedecer al científico, menos aún después de enterarse de que está usando la máquina sin autorización. Solo empieza a creer en el viaje en el tiempo al escuchar su propia voz y atar cabos con lo que vivió unas horas antes. Aunque por ahora parece estar a salvo del hombre vendado, Héctor enfrenta un nuevo problema: ¿qué hará si su otro yo sigue existiendo? ¿Y si lo reemplaza? El científico, antes de irse definitivamente, lanza una advertencia: si impide que su versión anterior entre al tanque, podría desencadenar algo irreversible. Ya sin nadie que lo vigile, Héctor 2 toma unas llaves que cuelgan en la pared y se marcha en un auto. Usa el control del llavero para abrir la reja del complejo. Mientras conduce, ve a la mujer que había divisado más temprano montada en bicicleta. Al recordar la escena en la que la encuentra inconsciente, detiene el coche al costado de la vía, dudando de lo que debe hacer. Sin embargo, otro vehículo aparece de pronto y lo embiste, arrojándolo contra un árbol. Con la frente sangrando, Héctor se quita la venda del brazo y la enrolla en la cabeza. El líquido blanquecino del tanque se mezcla con la sangre y tiñe la venda de un tono rosado inconfundible. Entonces lo comprende todo: él es el mismo hombre del que estaba huyendo antes. La mujer se acerca preocupada y trata de llamar a emergencias, pero no consigue señal. Dice que buscará un teléfono fijo, pero Héctor la detiene, alegando que se siente mareado. Al ver que la venda se desenrolla, la joven saca una tijera de su bolso para recortarla. A diferencia de Héctor 1, torpe y confuso, esta versión de sí mismo actúa con mayor frialdad. Si bien su impulsividad podría atribuirse a su necedad, ahora parece tener un propósito claro. Héctor 1 cayó en esta maraña por accidente, pero si Héctor 2 se mete en líos, será por voluntad propia. Cuando la mujer se da vuelta para acomodar su bicicleta, Héctor toma la tijera. Antes de que ella se aleje, le pide ayuda con algo. La joven deja la bicicleta al lado del camino y, justo entonces, Héctor ve una chaqueta junto a un tacho de basura. Sin dudarlo, la recoge y se la pone. Héctor 2 arrastra a la joven hacia el bosque, prometiéndole que todo tendrá sentido más adelante. Pronto, vislumbra a Héctor 1 en la silla de jardín, espiando con los binoculares, pero la mujer huye despavorida. Héctor 2 la encuentra escondida entre los arbustos y la amenaza con las tijeras. La lleva al sitio donde la vio antes y le ordena quitarse la camisa. Mientras observa a su otro yo, se disculpa con la joven y le asegura que no tiene intención de hacerle daño. Después, le pide que se oculte detrás de las rocas y que se quite el pantalón. Cuando le exige que se lo entregue, ella lo patea en la cabeza y corre. Héctor 2 la alcanza, pero ambos caen por una pendiente, dejándola inconsciente. Desde que descubrió que él mismo era el hombre vendado, Héctor 2 se obsesiona con reproducir cada evento que presenció. Antes de eso, actuaba de forma impulsiva y sin un propósito claro. Intenta convencer a la mujer de que lo ayude, pero ninguna mujer en su sano juicio confiaría en un desconocido que le exige desnudarse. Aunque Héctor no tiene intenciones de herirla, sus promesas suenan vacías ante el terror de la situación. Su intento se convierte en un desastre, pero él insiste, sin medir el daño físico o psicológico que le causa. Héctor 2 deja caer los binoculares y carga a la joven hasta el lugar donde la había visto antes sin ropa. Le quita la ropa y los zapatos, luego se oculta tras un árbol para esperar que Héctor 1 aparezca.
Al ver que su otro yo se acerca, se le lanza por la espalda y lo apuñala con las tijeras. Mientras Héctor 1 se esconde, Héctor 2 repite sus movimientos anteriores como si intentara asustarse a sí mismo. Lo hace varias veces hasta que ve a Héctor 1 salir huyendo. De pronto, escucha un grito. Corre de regreso, pero en el sitio donde dejó a la mujer solo encuentra su collar. Desesperado, va tras ella y termina en el patio trasero de su casa, donde rompe la cerca para entrar. Dentro, nota que el teléfono inalámbrico no está en su base, así que arranca el cable para evitar que ella pida ayuda. Al oír la radio y un golpe, sube en silencio. Pero en medio del ascenso, alguien le lanza una mesa y lo derriba. Héctor 2 se reincorpora y entra al cuarto del ruido, pero no hay nadie. Ha logrado replicar casi todos los hechos que obligaron a su otro yo a escapar, pero no previó las consecuencias. Aquella joven que quiso ayudarlo ahora lo ve como un peligro. A pesar de todo, Héctor 2 aún se preocupa por ella y deja de lado su objetivo para buscarla. Sin embargo, su compasión desaparece al pensar que puede estar llamando a la policía. Su instinto de supervivencia lo domina y decide encontrarla a toda costa. Al mirar por la ventana, ve una escalera apoyada en el techo. Mientras baja por ella, escucha pasos apresurados, regresa y sigue el sonido hasta una habitación en el tercer piso. Llama a la puerta, le dice que es el dueño de la casa y le ruega que no contacte a nadie. Al derribar la puerta, ve que la mujer intenta huir por el tejado. La sujeta de las zapatillas, pero ella cae al vacío. Cuando ve el cuerpo en el suelo, queda paralizado. Es Clara, su esposa. Héctor 2 se desploma, destrozado por la culpa, pero un trueno lo hace reaccionar. Toma el walkie-talkie y decide contactar al científico. Al encender el walkie-talkie, Héctor escucha a su versión anterior preguntarle al científico sobre el extraño estruendo que proviene del exterior. Recuerda que en algún momento Héctor 1 dejó el aparato sobre la mesa del laboratorio, así que aprovecha ese instante para intervenir y decirle al científico que él es el hombre con la venda rosa. Le pide que invente algo para atraer a Héctor 1 hacia el silo, mientras él se alista para perseguirlo. La tragedia que acaba de vivir lo deja devastado, y por un instante parece rendirse. Pero apenas oye la voz de su yo pasado a través del aparato, vuelve a cometer imprudencias. El científico no tiene idea de lo que ha pasado, así que desde su punto de vista, todo sigue tal como se planeó. Héctor 2 simplemente está ayudando a guiar a Héctor 1 hacia el tanque. Pero las verdaderas intenciones de Héctor 2 son otras, y está más decidido que nunca a llevarlas a cabo. Poco después, se sube a su coche y atraviesa las rejas del complejo con fuerza bruta. Desde afuera, observa por la ventana para asustar a Héctor 1, justo cuando el científico logra convencerlo de entrar en el tanque. Una vez que Héctor 1 es enviado de vuelta en el tiempo, el científico sale del silo y se dirige a la casa, diciéndole a Héctor 2 que debe ser examinado, pues es el primer ser con columna vertebral que ha viajado al pasado. Pero Héctor 2 no está interesado en eso. Entra al silo decidido y le dice al científico que algo ha salido mal, y que debe regresar al tanque de inmediato. El científico se niega, así que Héctor 2 lo amenaza con destruirlo todo si no coopera. El hombre, resignado, saca un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo lanza al césped. Explica que ya no puede enviarlo de vuelta porque su primer viaje agotó toda la energía. Héctor 2 se da cuenta de que una de las piezas del aparato ha sido retirada, y deduce que se trata de la batería. Al golpearlo en el hombro con una palanca, el científico confiesa que la lanzó afuera para impedirle usar el tanque nuevamente. Entonces, Héctor se quita la venda del rostro y le entrega una linterna, exigiéndole que busque la batería. Ya no es el hombre ingenuo que cayó en la trampa del viaje temporal. Ahora es alguien capaz de todo con tal de evitar la muerte de su esposa. Y aunque no considera las consecuencias, se aferra a su plan sin importar los riesgos. Le dice al científico que necesita una ventaja sobre los otros dos Héctors, pero el científico le advierte que solo tendrá alrededor de 40 segundos porque su tercera versión apareció en el tanque apenas unos momentos después de haberlo activado. Además, le advierte que al haber 3 versiones suyas en simultáneo, podría desatar una reacción en cadena imposible de controlar. Héctor 2 le promete que no interferirá con los hechos que ya sucedieron y le asegura que no cambiará nada de lo que ya ocurrió. Pero en ese momento se da cuenta de algo inquietante. El científico lanzó la batería antes siquiera de que él dijera que quería usar el tanque otra vez. ¿Cómo lo supo? Héctor 2, furioso, lo golpea de nuevo con la palanca y le exige una explicación. El científico, acorralado, le revela que otra versión suya apareció en el tanque unos 30 segundos antes que él, y le ordenó fingir sorpresa cuando Héctor 2 llegara. Mientras se preparaban para recibir a Héctor 1, esa tercera versión se comunicó por el walkie-talkie, advirtiéndole que lo que estaban haciendo saldría a la luz. Héctor 3 lo había planeado todo. Le dejó instrucciones claras de qué debía pasar y, sobre todo, le ordenó detener a Héctor 2 a toda costa. Pero Héctor 2 sigue convencido de que su intervención no afectará la línea temporal, algo que el científico considera casi imposible, pues ya hay 3 Héctors en movimiento y el caos es inminente. Héctor 2 nunca le explica al científico que salió mal, pero está claro que desea corregir un error que cometió. Es difícil creer que no interferirá, ya que sus otras versiones están entrelazadas con el problema que quiere resolver. El científico le revela que otra versión de él quiere evitar que entre al tanque. Sin embargo, parece que Héctor 2 no hace caso a la advertencia,
pues la existencia de Héctor 3 ya demuestra que él regresó al pasado. El científico le señala que, si Héctor 2 entra al tanque, será la tercera versión y no podrá detenerlo, sin importar lo que diga. Además, menciona que la tercera versión ya le dijo que fracasó en arreglar el problema, por lo que Héctor 2 deja caer su walkie-talkie para evitar que el científico lo contacte cuando regrese al pasado. Cuando iluminan el walkie-talkie, encuentran la batería junto a él. Antes de que puedan regresar al silo, escuchan las sirenas en la distancia y comienza a llover. Apenas el científico activa la máquina, escucha un golpe proveniente del tanque. Al levantar la tapa, el científico, confundido, ve a Héctor 3 salir para decirle que la máquina funciona. Héctor 3 le pide al científico que lo ayude a deshacerse de las otras dos versiones de él, amenazando con revelar que el científico activó la máquina sin autorización. Le dice que Héctor 2 está a punto de salir del tanque, por lo que se esconde detrás de un gabinete hasta que el segundo se vaya. El contraste entre Héctor 3 y Héctor 2 sería obvio para el confundido científico, a pesar de que solo pasa unos momentos con ellos. Al principio, Héctor era un hombre ingenuo que fácilmente fue engañado para entrar al tanque. En ese momento, Héctor 2 sigue intentando entender su situación, por lo que no es muy diferente de Héctor 1. Pero como Héctor 3, se ha vuelto manipulador y astuto. Apenas sale del tanque, Héctor ya amenaza al científico y lo obliga a hacer lo que él quiere. Héctor 3 le indica al científico que siga a Héctor 2 para calmarlo y se sube a un carrito de golf para salir del complejo. Al descubrir que la puerta está cerrada, regresa a la casa y le pide al científico un control remoto para la puerta. El científico le dice que no puede darle el que es para el coche blanco, así que le permite usar una camioneta roja escondida en el garaje. Después de que Héctor 2 se va, Héctor 3 lo sigue a distancia, apenas logrando salir por la puerta. Héctor 3 espera a la mujer en la bicicleta antes de estrellar la camioneta roja contra el coche blanco. Después de chocar con el coche blanco, pierde el control de la camioneta y la desvía del camino. Al abrir la puerta, Héctor 3 cae fuera del vehículo, junto con algunos equipos del laboratorio. Al observar los objetos, lo primero que nota es el walkie-talkie. Héctor 3 contacta de inmediato al científico para decirle que las personas descubrirán lo que hicieron, porque él no logró resolver su problema. Mientras habla con el científico, observa a la mujer caminando por el bosque. Cuando Héctor 3 le pregunta por qué el científico activó la máquina, él revela que no debía haberse activado hasta dentro de 6 meses. Para entonces, ya no estaría allí para ver cómo funciona. Héctor 3 le ordena detener a Héctor 2 a toda costa si quiere mantener su objetivo. El comportamiento de Héctor 3 se ha vuelto impredecible, pues no está claro cómo planea evitar la muerte de Clara. Le pidió al científico que lo ayudara a deshacerse de las otras dos versiones de él, pero tampoco explica cómo. Cuando siente que ha fracasado en alcanzar su objetivo, culpa indirectamente al científico por su situación. Al encontrar otro walkie-talkie, Héctor 3 empieza a entender que no tiene sentido intentar cambiar el pasado. Le dice al científico que impida que Héctor 2 regrese al pasado, no porque crea que pueda detenerlo, sino porque sabe que Héctor 2 le daría una buena golpiza. Héctor 3 se deshace del walkie-talkie y se muestra ante la mujer, provocando que ella grite. A lo lejos, Héctor 2 se sobresalta al escuchar la voz de la mujer resonar por el bosque. Héctor 3 le dice a la mujer que huyen de la misma persona, señalando que el agresor tiene la cara vendada. Le comenta que el hombre vendado no los buscará en ese lugar, así que le pide a la mujer que se siente a su lado y espere. Exhausto por su experiencia, Héctor 3 se queda dormido. Horas después, la mujer lo despierta y le dice que hay una casa cerca. Ella lo guía hasta su propia casa, pero él se niega a entrar, así que ella lo persuade y lo ayuda a entrar. Al llegar a la casa, la mujer lo deja en la cocina mientras ella explora. Mientras espera su regreso, Clara aparece y ve los moretones en el rostro de Héctor. Clara señala que el hombre de la cabeza vendada está afuera, por lo que corrió a la casa a esconderse. Además, revela que también escuchó a alguien dentro de la casa, por lo que llamó a la policía. Héctor 3 ha renunciado completamente a su objetivo de salvar a Clara, por lo que lo único que puede hacer ahora es mantener a la mujer a su lado para asegurarse de que esté a salvo. A pesar de sus intentos por evitar su casa, la mujer lo lleva de nuevo a ella. El rostro de Héctor se ilumina al ver a Clara, lo que sugiere que ve la esperanza de que aún puede salvarla. Se revela que Clara fue quien usó el teléfono para contactar a la policía. Esto demuestra que Héctor 2 cometió un error al ir tras la mujer. Al darse cuenta de su error, Héctor 3 parece encontrar la forma de mantener a Clara a salvo. Cuando escuchan la voz del hombre vendado dentro de la casa, Héctor 3 saca a Clara afuera y coloca una escalera junto al techo. Para mantenerla segura, le dice que se esconda en el cuarto de herramientas hasta que regrese. Héctor 3 sube por la escalera y entra en la habitación en la que estuvo antes, buscando a la mujer. Abajo, Héctor 2 escucha un fuerte golpe cuando la ventana se baja. Después de levantar la ventana, Héctor camina hacia la puerta, pero una mesa bloquea su paso. En el otro cuarto, la mujer le hace una señal de que el hombre vendado está abajo. Al escuchar a Héctor 2 acercarse por las escaleras, Héctor 3 lanza la mesa en su dirección, enviándolo de nuevo hacia abajo. Héctor 3 le dice a la mujer que debe esconderse del hombre vendado, porque la vio desde lejos y se volvió loco. Le insiste en que debe engañarlo, por lo que le pone el abrigo de Clara y le corta el cabello.
Después de darle instrucciones para que corra al ático, Héctor 3 regresa con su esposa y la guía hasta el jardín trasero. Sin explicar nada, Héctor 3 pone a su esposa en una silla y se sienta a su lado. Cuando escuchan el grito de la mujer, él impide que Clara se levante, diciéndole que se relaje. Tras oír el rugido del trueno, lanza las tijeras y dice que aún tienen tiempo antes de que comience a llover. Momentos después, Héctor 2 se aleja en su coche para regresar al silo. En conclusión, la curiosidad de Héctor lo había llevado inadvertidamente a un ciclo temporal que solo podía terminar cometiendo un crimen terrible. En su primer viaje al pasado, Héctor intentaba preservar la línea temporal. En su segundo intento, trataba de cambiarla porque pensaba que había matado a su esposa. En poco tiempo, Héctor pasó de ser un hombre ingenuo e inocente a uno calculador y seguro de sí mismo. Héctor pensó que había fracasado en su intento por salvar a su esposa cuando no logró cambiar nada al llegar. Tenía razón al pensar que no podía hacer nada para alterar la línea temporal, pero no se percató inicialmente de que Clara no necesitaba ser salvada. Cuando Héctor comprende que todo está predestinado, hace su parte para guiar a la mujer hacia su muerte. Héctor pudo haber preservado la vida de Clara, pero no pudo preservar su conciencia. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.